Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a ver qué son los polinomios booleanos y cómo podemos encontrar el valor de verdad de esos polinomios. Para tener una idea de qué son los polinomios booleanos, primero vamos a centrarnos en recordar qué es la palabra polinomio. Si nosotros quizás capaz que la conocemos un poco más de alguna expresión del tipo, por ejemplo, f de x igual x quinta más 2x cuadrado menos 3x cubo más 4, por ejemplo. En este sentido, sí, los polinomios que nosotros conocemos son aquellas expresiones donde tenemos varios términos, donde estamos relacionando multiplicación, división, suma, resta, potencia, quizás raíz. O sea, podemos estar relacionando varias operaciones matemáticas desde un aspecto algebraico. En este sentido, los polinomios booleanos ¿sí? hacen referencia a algo parecido, pero donde vamos a estar trabajando con proposiciones. Podemos tener polinomios muy sencillos, ¿sí? de una variable. Por ejemplo, vamos a denotar alguno con la letra A, ¿sí? y la proposición R, donde puede ser algo del tipo, por ejemplo, R o un corchete, R, entonces R y R, ¿sí? ¿Está? En este sentido, sí, solamente deberíamos probar algún valor de verdad de R para ver qué resultado obtenemos del valor de verdad de este polinomio. Después vamos a hacer algunos ejemplos. O podemos tener algún polinomio booleano de dos variables, supongamos P y Q, ¿sí? Donde podemos tener la siguiente expresión: P y Q y no P, ¿sí? Bueno, y así podríamos continuar con algunas expresiones más de tres variables o agregar otras operaciones entre proposiciones para ver, para combinar distintas expresiones. Vamos ahora a pasar a resolver algunos ejemplos, ¿sí? Pero lo que hay que tener en cuenta es que en realidad, si no se nos aclara en ningún momento el valor de verdad de nuestras proposiciones, vamos a tener que probar ambos valores de verdad, verdadero y falso, para las proposiciones que tengamos dentro de nuestro polinomio booleano. Es decir, para una variable, como en este caso, para dos variables o para tres en un caso más extenso. Vamos a hacer algún ejemplo de cada uno de ellos para ver cómo se resuelven. Vamos a comenzar con este ejemplo, ¿sí? Donde tenemos un polinomio booleano de una sola variable, ¿sí? Es bastante sencillo y casi hasta un poco trivial probarlo, pero vamos a empezar con una variable para que se entienda la idea de los desarrollos posteriores con más proposiciones. Entonces, mi proposición en este caso es R, ¿sí? Donde R puede tomar el valor de verdad, verdadero o falso, ¿sí? En realidad yo lo que ahora tengo que hacer es descomponer mi polinomio booleano en proposiciones más pequeñas, bueno, operaciones más pequeñas, como solíamos hacer, por ejemplo, en las operaciones combinadas con números reales. Entonces voy a comenzar por resolver cuál es el valor de verdad de R y R, ¿sí? En este sentido tengo que recordar cuál es el valor de verdad de esta situación, ¿sí? Si tengo que R es verdadero, aquí tendría verdadero y verdadero, esto es verdadero, ¿sí? Luego podría tener este condicional aquí, donde tengo R, entonces R y R, ¿sí? Que yo ya sé que esto es verdadero, ¿sí? Porque lo acabo de descubrir anteriormente, y el valor de verdad de R en esta situación también es verdadero. Entonces tengo verdadero y verdadero, si recordamos la tabla de verdad de la condicionalidad, verdadero y verdadero, también es verdadero. Y por último voy a tener todo completo, ¿sí? Donde voy a tener R o, R, entonces R y R, ¿sí? Que en este sentido esta condicionalidad yo ya la averigüé que era verdadera, ¿sí? Y tengo uno. No hace falta, digo, porque yo si recuerdo la tabla de verdad de la conjunción, ¿sí? Ya si uno de ellos es verdadero, no importa lo que sea, el otro es verdadero, pero lo vamos a probar igual. R es verdadero, entonces tengo verdadero o verdadero, esto es verdadero, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa para el caso de falso. Si R fuese falso, ¿sí? Tengo falso y falso. En esta situación es falsa,
¿sí? Esto es falso, ¿sí? Siempre es conveniente tener las tablas de verdad de las operaciones de la condicionalidad, la conjunción, disyunción, ¿sí? Para tenerlas a mano y poder resolverlo fácilmente. Entonces ya tengo que esto es falso. Me paso a la condicionalidad, que es la próxima operación que tengo, ¿sí? Y tendría falso, ¿sí? El antecedente, y falso el consecuente, que lo acabo de descubrir, digamos, o probar. En este caso, si esto es falso y falso, por tabla de verdad de la condicionalidad, eso es verdadero, ¿sí? Y por último tengo la disyunción, la conjunción, ¿sí? Donde tengo R, que es falso, o todo esto que es verdadero. Entonces, con que uno de los dos sea verdadero, yo ya puedo decir que esto es verdadero. Bien, ese sería un ejemplo de cómo probar un polinomio booleano de una variable. Vamos a probar algún polinomio de dos variables un poco más cortito, ¿sí? Pero para que también se entienda cómo se resuelve. Bien, en este ejemplo sí que es un ejemplo de un polinomio booleano un poco más sencillo o más corto, digamos, o con menos operaciones quizás, pero tengo un polinomio booleano de dos variables de dos proposiciones. Lo vuelvo a aclarar, si en el enunciado, sí, o si en alguna parte del ejercicio de la actividad no se me aclara cuál es el valor de verdad de estas proposiciones, yo tengo que probar las combinaciones posibles, es decir, qué pasa cuando P sea verdadero o falso y qué pasa cuando Q sea verdadero o falso. Entonces, en este sentido, yo voy a tener más situaciones que probar, porque tengo la situación donde sea P verdadero y Q verdadero, donde sea P verdadero y Q falso, donde sea P falso y Q verdadero, y donde sea P falso y Q falso. ¿Sí? Fíjense que tengo todas las combinaciones posibles, verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso, para cada una de las proposiciones. En este sentido, como habíamos dicho anteriormente, podría empezar a dilucidar cuál es el valor de verdad de aquellas operaciones un poco más sencillas, por ejemplo las que tengo aquí dentro del paréntesis. Si pienso en no P, ¿sí? Es la negación del valor de verdad de P. Entonces, si acá es verdadero, no P es falso. Si acá es verdadero, no P es falso. Si acá es falso, no P va a ser verdadero. Si acá es falso, no P va a ser verdadero. Esto sería la tabla de verdad para esta situación. Veamos qué pasa con la conjunción. ¿Sí? Tengo que recordar la tabla de verdad de esta situación. Entonces tengo verdadero y verdadero, verdadero y verdadero, es verdadero. Verdadero y falso es falso. Falso y verdadero es falso. Falso y falso es falso. Por último, si ya tendría los valores de verdad de esta operación, los valores de verdad de esta operación, me faltaría probar el valor de verdad de todo mi polinomio, donde lo puedo deducir, perdón, aquí me confundí de proposición, esto es P, donde lo puedo deducir de estos valores de verdad que yo aquí obtuve. No P es este de acá, P y Q es este de acá, y nuevamente tengo en este caso una conjunción lógica. Entonces, recuerden que para la conjunción ambos tienen que ser verdaderos para que sea verdadero. Entonces, si tengo falso y verdadero, esto es falso. Si tengo falso y falso, esto es falso. Si tengo verdadero y falso, esto es falso. Y si tengo verdadero y falso, esto es falso. Entonces, finalmente, mi polinomio booleano, en cualquiera de todas sus posibilidades de tabla de verdad, resulta ser falso en todas ellas. Este tipo de situaciones, ¿sí? Donde yo tengo un polinomio booleano, donde todos sus valores de verdad en todas sus posibilidades es falso, nosotros lo vamos a llamar, que su ley lógica es una contradicción. ¿Bien? O sea que si yo encuentro otro polinomio booleano, a mí me dan un polinomio booleano, donde todas sus valores de verdad finales, o mejor dicho del polinomio, es siempre falso, en este sentido lo vamos a llamar que es una contradicción.
Veamos un último ejemplo. En este caso, ¿sí? Fíjense que nuestro polinomio booleano tiene 3 proposiciones, entonces las combinaciones posibles que voy a tener van a ser más que en el caso de si tuviera 2, ¿sí? ¿Por qué? Voy a armar una tabla, ¿sí? Para cada una de ellas, entonces voy a tener las posibles combinaciones. Verdadero, 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 falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, 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 verdadero, falso, falso, falso. ¿Sí? Si se fijan, todas las proposiciones tienen su su tabla de valor verdadero o falso, ¿sí? Verdadero, 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 falso, ¿sí? Son 9 combinaciones posibles. Bien, vamos a probar entonces ahora las pequeñas operaciones que tendría que resolver. No Q, ¿sí? Sería por ejemplo lo primero que podría probar, ¿sí? Ya que es algo sencillo, es la negación de los valores de verdad de Q. Pero para tenerlo a mano, ¿sí? Si aquí es verdadero, acá es falso, si aquí es verdadero, acá es falso, si acá es falso, es verdadero, si es falso, es verdadero, si es verdadero, es falso, falso, verdadero y verdadero. Bien. Después podría continuar con no Q y P, ¿sí? Que sería el paréntesis que yo tengo acá. Entonces yo tendría que ver el valor de verdad de no Q y el valor de verdad de P. Como es una conjunción, ¿sí? Los dos tienen que ser verdaderos para que sea verdadero, si no es falso. Aquí es falso, aquí es falso, aquí es verdadero, aquí es verdadero, falso y falso, falso, falso y falso, falso, falso verdadero, falso, falso verdadero, falso. Por último, podría continuar con, para terminar digo el corchete, sí, quedarme con el valor de verdad de la tesis de mi condicionalidad. Voy a tener no Q y P o R, es decir, la tabla de verdad que tengo aquí con el valor de verdad de R. Pero como es una disyunción, con al menos uno de los dos que sea verdadero, yo voy a poder decir que este sea verdadero. Entonces si tengo verdadero y falso, verdadero. Falso y falso, falso. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Verdadero y falso, verdadero. Falso y falso, falso. Verdadero y falso, verdadero. Falso y falso, falso. Bien, ahí tendría mi tabla de verdad, ¿sí? De esta parte, lo que me quedaría probar es esto, ¿sí? Y finalmente la condicionalidad. Voy a ver si me entra en un cachito pequeñito, ¿sí? Vamos a hacer una separación acá. Tengo que probar P y Q. Así después me va a quedar un pequeño lugar acá al final para probar la condicionalidad. Para probar P y Q, ¿sí? Ambos tienen que ser verdaderos. Si no estoy hablando de una situación falsa por ser una conjunción, miro P y Q. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso, falso. Verdadero y falso, falso. Falso y verdadero, falso. Falso y verdadero, falso. Falso y falso, falso y falso. Los dos son falsos. Finalmente voy a probar la condicionalidad, ¿sí? Y tengo que recordar lo siguiente, que el único caso donde es falso es cuando tengo el antecedente verdadero y el consecuente falso. Entonces tengo que tener en cuenta eso, que solamente tiene que ser este verdadero y este falso para que la condicionalidad sea falsa. Entonces tengo esta tabla de verdad, es el consecuente, ¿sí? Y esta tabla de verdad es el antecedente, ¿sí? Así que tengamos cuenta que lo podemos leer al revés,
¿sí? Porque me quedo en la tabla al revés. Esto sería el antecedente y esto el consecuente. Entonces, si tengo verdadero y verdadero, es verdadero. Verdadero y falso es falso, ¿sí? Ese era el caso donde yo tenía que podía ser distinto. Continúo. Tengo antecedente falso, consecuente verdadero. Este caso, ¿sí? Sigue siendo verdadero. Lo mismo me va a pasar acá y lo mismo me va a pasar acá. Antecedente falso, consecuente verdadero. Estos son verdaderos. En los últimos tengo falso y falso. Antecedente y consecuente falso también es verdadero. Nuevamente tengo antecedente falso y consecuente verdadero. O sea que esto es verdadero y falso es verdadero. En este caso, sí, fíjense que mi tabla de verdad de mi polinomio me dio casi todos verdaderos excepto uno. En este caso no puedo decir nada. Pero si yo tuviera un caso donde todas las situaciones posibles sean verdad, vamos a llamar a este polinomio booleano, si todos hubiesen sido verdaderos, lo vamos a llamar tautología. Bien, esos serían los dos posibles valores de verdad que me interesaría encontrar. Que si todos son verdaderos, no es este el caso, vuelvo a repetir, lo voy a llamar tautología. Si todos son falsos, lo voy a llamar contradicción. Esta sería la forma, bueno, y la manera de probar los valores de verdad de un polinomio booleano. Espero que se haya entendido, que tengan un buen día. Saludos.